Bienvenidos al podcast El Mundo de las Deudas, enfocado en la casuística del régimen concursal ecuatoriano, donde cuestionamos que el juicio concursal, quiebra o insolvencia sean desnaturalizados usándoselos como procesos recaudatorios y sancionatorios en contra de deudores desafortunados. Mientras, por otra parte, estos juicios son subutilizados por acreedores que se conforman con la quiebra simbólica de empresarios inescrupulosos y pícaros, sin agotar la fase penal para la sanción de la quiebra fraudulenta. Bienvenidos al podcast jurídico El Mundo de las Deudas. ¿Quieren saber ustedes, amigos, qué cosa es la muerte civil? ¿Y quieren saber si a un deudor desafortunado se les puede aplicar esta figura jurídica de la muerte civil? Quédate y te lo explico de manera breve y sencilla inmediatamente. Conforme lo expliqué en el episodio anterior, el derecho concursal universal desde tiempos muy remotos ha venido evolucionando y paulatinamente pasamos del extremismo donde se imponía un sistema represivo cruel e inhumano al deudor que incurría en cesación de pagos. Luego pasamos al sistema menos cruel de la prisión por deudas, en cuyo sistema de manera indiscriminada se imponía privación de libertad a toda persona declarada en estado de insolvencia, hasta llegar a la aplicación de un régimen concursal más eficiente, como el actual, donde se distingue al deudor malo y al deudor menos malo, y se exonera de responsabilidad penal al deudor desafortunado, víctima de desastres naturales como inundaciones, terremotos, tsunamis, epidemias sanitarias como la que vivimos en el 2019 y 2020, pero se mantenía de manera perpetua las sanciones civiles con sus inhabilidades e interdicciones legales. Ya en el régimen concursal moderno actual aparece la figura jurídica del deudor desafortunado, que es aquel que incurre en cesación de pagos por causas ajenas a su voluntad, por circunstancias del mercado de libre competencia y no por conductas dolosas o fraudulentas. En casi todo el mundo, en la actualidad, ha desaparecido prácticamente aquel sistema ultra sancionatorio donde se imponía castigos físicos y psicológicos para denigrar y estigmatizar al deudor insolvente, cuyas sanciones solo servían para satisfacer la sed de venganza del acreedor insatisfecho, que no se conformaba con la privación de libertad del deudor. No obstante a que en nuestro actual régimen concursal ecuatoriano se sigue castigando penalmente al deudor que incurre en insolvencia fraudulenta, que es aquel que se insolventa deliberadamente para causar perjuicio a sus acreedores. Se mantienen también las sanciones complementarias en el aspecto civil, que incluye el estado de interdicción para administrar sus bienes e inhabilidades para ejercer el comercio, pero se mantienen implícitas todas aquellas sanciones morales, psicológicas, que colocan al deudor insolvente como un indeseable, no solo para el sistema crediticio nacional, sino para el mercado laboral, impidiéndosele ejercer cargos públicos, ejercer el comercio y hasta ejercer determinados derechos políticos que lo colocan en la situación comúnmente figura conocida como la muerte civil, que no solo afecta al deudor insolvente, sino a su entorno familiar, a la misma sociedad, que condena a un ser humano a vivir de manera perpetua en la clandestinidad y en el mundo subterráneo. El antídoto de la llamada muerte civil se la puede contrarrestar y eliminar
con el comportamiento honesto, sincero y valiente que debe adoptar un deudor desafortunado cuando ve aproximarse la crisis económica y en lugar de ocultarse o esconderse como lo hacen comúnmente de sus acreedores, da la cara y acude al mecanismo preventivo para evitar el colapso económico y financiero. Tranquilizar a sus acreedores y de manera conjunta con ellos acordar la reestructuración del pasivo en general, regularizándose la actividad productiva del deudor desafortunado en beneficio del deudor, de sus acreedores y del sistema económico nacional. El régimen concursal ecuatoriano establece el concurso preventivo en el artículo 414 del Código Orgánico General de Procesos, en el que el juez concursal, como primera decisión para proteger el patrimonio del deudor, prohíbe a los acreedores tomar medidas cautelares en contra del deudor desafortunado, designando a un auditor judicial que, además de verificar la situación patrimonial, económica, financiera del accionante, debe coadministrar los negocios del deudor para que estos se mantengan en actividad y sin disminuir sus patrimonios. Lamentablemente, muchos deudores desafortunados desconocen que existe en el régimen concursal ecuatoriano desde el 2015 en nuestro sistema procesal el concurso preventivo para prevenir la declaratoria de quiebra o de insolvencia. Y por no haber ejercido este derecho, son declarados en estado de insolvencia y colocados en estado de interdicción e implícitamente en situación de lo que llamamos comúnmente como muerte civil anticipada. De tal forma que el deudor sigue vivo, pero bajo la sombra de la indignidad y del deshonor, sujeto a un proceso judicial de exclusión social y económica. Yo soy el doctor Víctor Hugo Castillo Villalón, abogado litigante con más de 40 años de experticias en litigios judiciales vinculados al mundo de las deudas, unas veces defendiendo a deudores desafortunados que por causas ajenas a su voluntad no han podido pagar sus deudas en las fechas de su vencimiento. Y en otras ocasiones he también defendido a acreedores víctimas de deudores inescrupulosos y tramposos que se han insolventado deliberadamente para perjudicar a sus acreedores. Dame tu like y si te gusta, compártelo, que estás debidamente autorizado para hacerlo. Muchas gracias.